quizás el análisis cronológico sea el fetén. Vamos a ponernos en el minuto cero. El minuto cero es cuando, sorprendentemente para algunos, para otros no tanto, Sánchez de buena mañana, pasándose por el forro ese precepto constitucional de la deliberación en el Consejo, va y convoca. Acabo de mantener un despacho con Su Majestad el Rey en el que he comunicado al jefe del Estado la decisión de convocar un Consejo de Ministros esta misma tarde para disolver las Cortes y proceder a la convocatoria de las elecciones generales en uso de la prerrogativa que la Constitución atribuye al presidente del Gobierno. La convocatoria formal de las elecciones aparecerá publicada mañana, martes, en el Boletín Oficial del Estado, de forma que los comicios se celebrarán el domingo 23 de julio. De las cosas formales, sensatas, los mecanismos, los resortes, el Estado, el papel del Gobierno en la guía del Estado, Sánchez ha aprendido muy poco. Ahora, de la maldad que traía, de los malos usos y prácticas, eso lo ha interiorizado en el Gobierno y al conjunto de los españoles no se nos puede pasar por alto. Por ejemplo, fíjense ustedes, el Consejo cuando delibera y decide reventar la legislatura y adelantar elecciones, podríamos considerar que se hace el harakiri, ¿no? Se hace, ¿no? Es el último acto. Y ya, fin. Luego queda en una fase, digamos, para atender emergencias. Vale. Y entonces, ¿dónde colocan ustedes que el último Consejo de Ministros aprobase el reparto de 440 millones a medios de comunicación para que le sigan haciendo la gracia a Pedro Sánchez? ¿Fue antes o después de hacerse el harakiri? Si fue, o a la vez, como dice la vez. Entonces, el decreto salió manchado de sangre. No lo sé, pero esto es, la técnica Sánchez de confundir a los españoles y de arruinarlo todo. Hay que dejar claro, y ahora lo van a ver, cómo pues, los varones han echado pestes desde la noche electoral. Algunos siguen haciéndolo hoy, otros se han calmado y están en minorar la consecuencia de haber perdido el poder. Desde el minuto cero, incluso antes del resultado electoral sobre la mesa, echaban la culpa a Sánchez, al que consideran un lastre que nos ha hundido. Ahí lo pueden leer, yo creo que es una expresión fiel de lo que tenemos sobre la mesa. Y algunos otros socialistas creen algo que vamos a ver ahora, y es que de nuevo Pedro Sánchez acaba de secuestrar a su partido, donde, por cierto, nadie le ha nombrado candidato a las elecciones generales. Tanto dar la matraca con lo de las primarias, pues, ya está, o no, que decía el gallego Rajoy. Vamos a ver qué dicen, qué piensan los socialistas de toda la vida y por qué echan la culpa a Sánchez. El malestar de los varones del PSOE es monumental. Los líderes socialistas culpan al presidente del hundimiento y del fracaso en sus territorios. Pedro Sánchez intenta pasar página cuanto antes y ese adelanto electoral no ha sentado nada bien en muchas de las comunidades en las que el PSOE ha perdido poder. La sensación en Aragón, Valencia, Madrid, La Rioja o Extremadura es de que el presidente del gobierno ha sido un auténtico lastre. Desde antes de la campaña electoral, muchos de ellos evidenciaron su discrepancia con Ferraz. En Aragón, Javier Lambán, que ha asumido la derrota tras 8 años en el gobierno, ha dejado la política al asegurar que el tsunami nacional ha pasado por encima de una buena gestión. Ximo Puig ha sido otro de los perjudicados por la estrategia del presidente. Desde su territorio aseguran que ha sido Sánchez quien les ha hundido, una sensación muy parecida a la que se vive en Madrid, que tienen claro que el 28M se votó contra el presidente del gobierno y no teniendo en cuenta la gestión de cada líder socialista. Un recelo que se vive también en comunidades como La Rioja, Andalucía o Baleares. Ejemplo de ello es el giro total de la derecha en Baleares, donde impide revalidar por tercera vez el gobierno de Armengol, o en Andalucía, con el fin del liderazgo de Espadas en Sevilla. El único que ha conseguido revalidar su mayoría absoluta ha sido Paje en Castilla-La Mancha. El líder castellano-manchego, que ha marcado bien las distancias y ha hecho una campaña muy crítica
crítica contra Sánchez, parece que ahora tampoco quiere quedarse callado. Asegura que Pedro Sánchez apuró hasta el martes por la tarde para llamarlo y felicitarle por revalidar el cargo. En cualquier caso, el adelanto electoral de Pedro Sánchez ha sentado como un vaso de agua fría entre los varones, que lo culpan de querer esquivar las críticas internas y lo acusan de solo pensar en sí mismo, lo que demuestra que el presidente del gobierno cada día está más solo. Bueno, algunos sí, otros tampoco, ¿eh? Ya saben ustedes que el sentido crítico nunca brilló a gran altura en Ferraz. José Luis Balbás. Bueno, yo creo que la estrategia electoral extraña que ha puesto Pedro Sánchez, desde luego ha sido avalada por todo el grupo parlamentario del Congreso y del Senado el martes radicalmente. Y sí que es verdad que salen ahí un grupito de retirados, algunos que ya ni son ni del PSOE, ni pintan poquito, que dan opinión. Pero desde luego que en el Comité Federal Pedro Sánchez arrasa, no tengo ninguna duda. Entre otras cosas, que la estrategia que ha iniciado él de polarización y de tensión permanente, sustentada en las 6 televisiones, a las cuales ya ha soltado 440 millones preparados para el asunto, bueno, pues es una estrategia típica de la izquierda, pero muy radical para el resto de los ciudadanos que se la están señalando como mala, ¿no? La segunda cosa que hace es estigmatizar a 11 millones de votos. Es decir, que el PP, que yo creo que tendrá unos 7,5 millones de votos al menos en las generales, depende del tipo de participación como sea, y Vox, que tendrá otros 4 millones, son 11,5 millones de españoles que les empieza a llamar derecha extrema, extrema derecha, unas tonterías Imitadores de los que ya no se someten Capitolio. a nada de lo que está siendo Europa. Es decir, el próximo grupo que va a sustituir como número 2 al Grupo Socialista Europeo, sin ninguna duda tengo yo ya, que va a ser los conservadores que él llama de extrema derecha, que son la derecha patriótica. Pues va a ganar Italia, va a ganar Francia, en España quedará el tercero, Suecia, Holanda, Austria, que haya un nuevo grupo que tiene el 22%, que se llama Partido Agrícola solo, o sea, y que es exactamente de esa ideología. Suecia, donde tienen el 22%, Finlandia, donde tienen el 23%, o sea, ¿qué me estás diciendo? Checoslovaquia también tiene, pero el que tiene muchísimo es Hungría, que tiene por el 56%, por el 60%, y Polonia, que es muy grande, es casi como España, tiene pues ahí, no sé, el 55%, cuando menos. O sea, decir tonterías y tratar de estigmatizar a la gente, a 11,5 millones de españoles, es una barbaridad. La estigmatización es una barbaridad y le descalifica al propio Pedro Sánchez esta estrategia, ¿no? Y el tercer asunto, que no es pequeño, es la fecha. O sea, el 23 de julio, o sea, que es una cosa que en Andalucía está prohibido totalmente, pero ya 1 de julio también, o sea, esto es el 23, que es la última semana, en el Puente de Santiago, o sea, es una bueno, cosa... tú sabes por qué, cuéntalo. Sí, hombre, lo que lo busca sé de es sobra. participación baja. Lo sé de sobra, lo cual va a, que ya lo está, estirando del voto por correos, pero claro, del voto por correos tendrán que controlarle, no solo con el DNI, que ahora quieren decir que no en la segunda votación. Es decir, que en la votación definitiva, por supuesto que tiene que ser con DNI, y yo creo que habrá que hacer otra cosa, dado las dudas que ha habido sobre la legalidad de los votos. Claro, teniendo director general de correos a Juanma Serrano, que era la mano derecha de Pedro Sánchez, oye, esto es un país democrático y serio, y que tiene que ser transparente. Tiene que haber algún tipo de control sobre las 65.000 urnas, que es muy sencillo decir el presidente y darle libertad de cada una de las 65.000 mesas electorales, que se vote todo a la vez, pero el escrutinio le hagan separado de los votos por correo, especialmente si exceden del 1,5 o del 2%, porque es la única manera de quererse y no generar un lío auténtico en las elecciones. Y es muy facilito, solamente van a venir por urna normalmente entre 10 y 20 votos, 25 es rarísimo que haya, pues se cuentan aparte, y si no, y si si la función matemática de la campana de Gauss da mucha dispersión sobre esa urna, pues es que ha habido lío, ¿entiendes? Es decir, que en una urna del Barrio Salamanca, de las que sale el 55% del PP y el PSOE el 12%,
pues no me diga usted que lo va a cambiar en 12 urnas, ¿me entiendes? Y es muy sencillo, y yo creo que tiene libertad el presidente para hacerlo. O sea, no tiene que decírselo él. Nadie. Entonces se coge los 500 votos que vienen de una urna de 750, que es la media de las grandes, y aquí se van a quedar 20 o 14 y se miran, ¿me entiendes? Si aparecen todas PSOE, algo ha pasado raro. Si aparecen muchas PP, pues bueno, pues también. O sea, depende de la media que dé. Pero eso, hecho sobre una muestra, aunque solo sea del 10% de las 65.000 mesas, matemáticamente veremos si hay o no hay pucherazo. Porque otra cosa no se va a controlar si no hay custodia del voto. Bueno, la cuestión es muy sencilla, y es que ustedes piden en correos el voto, enseñan el DNI y dicen que se lo manden a casa. Normalmente es lo que la gente hace. El cartero lleva 20 sobres con la documentación para llevárselos a casa. Le dan un palo por la calle, lo tiran de la moto, esto ha pasado 5 veces en Melilla, ¿eh? Y alguien se queda esos sobres, ¿vale? Y entonces el que lleva esos sobres a la oficina conforme, mira, ya he votado, a ese no le vamos a pedir el DNI. No vamos a pedir si es el que pidió la documentación. Eso es lo que de verdad nos dice la Junta Electoral Central. Es que este país tiene un problema, que son las estructuras de los que gobiernan el Estado. Cobran, pero no trabajan. No deciden, no vigilan, no mejoran, y así estamos, como en tiempos de los pucherazos en la restauración. Claro. Y nos sacarán de primera y nos llevarán a tercera división, si seguimos consintiendo estar en manos de unos fiscales que no persiguen a nadie, ni si compra votos, ni si los compra con droga, ni si los compra con... Les da igual. Unas juntas electorales que... ¡Uy! ¡Qué vagancia! ¡Qué galvana tengo! Deja. Que vayan sin carnet. ¿Qué más da? Así estamos y así nos va.